Ok. Vale, vamos a resolver esta viga. Sí, si se fijan, es una viga que tiene tres apoyos. ¿Sí? Sí. Tiene tres apoyos, pero también tiene un elemento aquí que dice articulación. ¿Sale? Sí. Por lo tanto, con esa articulación sí podemos resolver la viga. ¿Sale? Si tuviéramos únicamente los tres apoyos, no se podría resolver, porque aquí tendríamos cuatro incógnitas y únicamente tenemos tres ecuaciones de equilibrio para resolver. ¿Sale? Pero como nosotros le estamos poniendo una articulación aquí, esa articulación lo que me permite es seccionar la viga, ¿sale? Seccionar la estructura. En este caso sería en dos partes. Una a la izquierda de la articulación y otra a la derecha de la articulación. ¿Sale? Es como si fuera una unión aquí. ¿Sí? No sé Sí, si me profe. expliqué o no. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, esta es nuestra viga. ¿Sí? Aquí dice, como tenemos una articulación, podemos tratar la viga como si fueran dos estructuras. Una a la izquierda de la articulación y otra a la derecha, tal como se los dije ahorita. De aquí para acá sería una estructura y de aquí para acá sería otra. A la hora de resolver las, las reacciones, para calcular las reacciones, ¿sale? Dice, teniendo esto en cuenta, la viga se resuelve de la siguiente manera. ¿Sí? Ok, aquí un paréntesis. Una articulación lo que nos sirve es para minimizar esfuerzos, minimizar momentos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si yo tengo una articulación aquí, el momento en este punto es cero. ¿Sale? Ahí no me genera momento. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, ¿dónde puedo ver algo así físicamente? Sí. Lo vemos muy, muy bonito, ¿no? Una línea y un punto en la articulación. Pero se lo pueden transportar a algo como esto. Esta es el puente Ford en Inglaterra. Es un puente ferroviario que obedece a ese principio. Esta parte de aquí, este elemento que está aquí, es una articulación. Y se fijan, aquí lo están representando físicamente. ¿Sale? Aquí en este punto no tienen momento, por eso lo pueden soportar ahí fácilmente, porque está articulado. ¿Sale? Obedece ese principio y es un puente que está construido, es este puente. ¿Sale? Está en Inglaterra. Se fijan, esta parte es la que está articulada. Aquí no hay, aquí el momento es cero entre una estructura y la otra. ¿Sale? De acuerdo al diagrama de momentos, pueden ver por qué la sección va creciendo y luego acá es más chica, precisamente para soportar ese esfuerzo, porque en el apoyo el momento va a ser mayor que en la articulación. ¿Sale? En la articulación el momento es nulo. ¿Sí? Ya para que vean que sí se aplica, o sea, no es nada más verlo en la clase. ¿Sale? Sí. Entonces, vamos a resolver esta viga, ¿sale? Dijimos que lo podemos dividir en dos. En este caso, la primera parte la vamos a tomar a la izquierda de la articulación y nos quedaría algo así, ¿sale? Tenemos el apoyo, tenemos una carga distribuida y tenemos eh, la articulación, ¿sale? En la articulación se va a generar una reacción, ¿sale? También, ahí genera una reacción. Entonces, hago mi diagrama de cuerpo libre, me quedaría tal que así. ¿Están de acuerdo? Aquí me quedan 9 toneladas aplicadas al centro. De este lado tengo una reacción en A y de este lado tengo una reacción en B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Ok, resolvemos para este diagrama.
¿sí? Hacemos sumatoria de momentos en B. Bueno, yo lo hice aquí en B. Tenemos menos AY por 3 metros, que sería este de aquí por esta distancia, más 9 toneladas por 1.5 metros, y eso es igual a 0. Despejamos AY y tenemos que AY va a ser igual a 4.5 toneladas. ¿Sale? Y va hacia arriba. Por favor, acostúmbrense en sus dibujos, en sus respuestas, ponerme hacia dónde va dirigida la fuerza, ¿sale? Sí, profe. Hacia arriba o hacia abajo, Profe, ¿sale? Dime. disculpe, ¿por qué lo empezó de BY a AY y cómo sabe que la fuerza va hacia arriba? Como me dio positivo y yo la puse aquí hacia arriba, Ok. está correcto mi suposición. Lo empecé de B por facilidad, o sea, arbitrariamente. Pude haber empezado de A y me daba BY primero. Es exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Sale? Ok, gracias. Sí, tú puedes empezar en cualquier punto. Ok, una vez obtenido AY, que nos da 4.5 toneladas, hacemos sumatoria de fuerzas, ¿sale? Tenemos 4.5, que vale AY, menos 9, más BY, eso es igual a 0. Por lo tanto, BY va a ser igual a 4.5. Era muy obvio. ¿Están de acuerdo conmigo? Tenemos una carga nada más, está aplicada al centro, una reacción carga la mitad y la otra mitad. ¿Sale? Ok. Ahora, dice aquí una notita. En B, la articulación tiene que estar en equilibrio. Por tal motivo, si del lado izquierdo de la viga, BY es igual a 4.5 toneladas hacia arriba, o sea, en sentido positivo, de acuerdo como lo estamos tomando aquí, del lado derecho tendrá el mismo valor, pero sentido contrario. ¿Sale? Ok. ¿Por qué? Porque de un lado está la articulación, lo voy a dibujar aquí rápido. Digamos que está la articulación, ¿sale? Y de un lado tenemos una reacción que va hacia arriba. Pero esto ya no está en equilibrio, esta partícula. Tiene que haber otra reacción que vaya hacia abajo para que se equilibre. ¿Están de acuerdo? Ok, sí. Misma magnitud, diferente sentido. ¿Sale? Esta sería positiva, por así decirlo, y esta negativa, y este punto ya estaría en equilibrio. ¿Sale? Este punto de aquí. Este de aquí. ¿Sale? De un lado, de este lado, tengo una reacción hacia allá, y de este otro lado, aquí mismo, tendré una reacción hacia abajo. ¿Sale? ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Ok. Entonces, obedeciendo a esto que dice aquí, tendríamos una segunda estructura, que sería de la articulación hasta el final, ¿sale? Porque aquí ya no hay otra articulación. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre para esa figura, y repito, como del otro lado tenía una reacción hacia arriba, en esta parte de la estructura tengo que tener una reacción hacia Hacia abajo, abajo. que ya sabemos cuánto vale, 4.5 toneladas. Lo ponemos ahí directamente. ¿Sale? Tengo una reacción en C, tengo la fuerza de 5 toneladas y tengo una fuerza linealmente distribuida, ¿sale? Que vale 7 toneladas metro en la parte superior. Entonces yo aquí tengo 7 toneladas metro por 3 metros, ¿sí? Mi carga equivalente valdría 7 toneladas por 3, que sería sobre 2, que sería el área del triángulo, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí?
Si se fijan acá, el área distribuida es exactamente lo mismo, es el área del rectángulo. Si Ujú. arriba mide 3 y aquí mide 3, la carga distribuida es 3 por 3. En este caso, Ok. es el área es el área de este rectángulo. Ujú. Y de este lado sería el área del triángulo. Un triángulo. Por eso son 7 por 3 sobre 2. ¿Sale? Y nos da 10.5. ¿Sí? Ujú. ¿Dónde está aplicada esta carga? En un triángulo, ¿dónde se aplica la carga? A 2/3 de la base. ¿A 2/3 de la base o a 1/3 Del apoyo. de la cota más alta o de la altura? Ujú. ¿Sale? Ya pues depende cómo lo quieran ver. Ok. ¿Sí? En este caso está aplicada, si aquí vale 3 metros, y tiene que estar aplicada o a 2/3 de la base o a 1/3 de la parte más alta, está aplicada a 1 metro del apoyo. ¿Están de acuerdo? Ujú. Aquí está, 1 metro. Este sería mi diagrama de cuerpo libre. Ok. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Sí, profe. Entonces resolvemos para este lado de la viga. Ujú. ¿Sale? Voy a empezar en hacer sumatoria de momentos en D. ¿Sale? De este lado. Sí. Repito, es indiferente. Si lo quieren hacer en C, lo pueden hacer en C. En C o en D. ¿Sale? Da exactamente lo mismo. O sea, si hacemos una de esas dos, ya no tenemos que hacer la otra. Ajá, o sea, cuando tú haces sumatoria de momentos, lo que estás haciendo es eliminar o haces sumatoria de momentos en un punto donde tú Ujú. elimines una de tus incógnitas. Ok. Por eso normalmente siempre se hace donde están los apoyos. Ok. Yo pudiera hacer suma de momentos aquí en este punto, a la mitad de la viga, Ujú. o aquí, o acá. Pero si hago suma de momentos aquí, en donde está la articulación, por ejemplo, tendría una y dos incógnitas y únicamente una ecuación. Ok. No lo Pues Profe, puedo, agarramos una. ¿sale? Si Sí. si lo hago por acá, pasaría lo mismo. Tendría una, dos incógnitas, no lo puedo resolver. Ah, bueno. Entonces, para facilitar el cálculo, hacemos suma de momentos en algún punto donde tenga Ujú. una incógnita, donde converja una incógnita, en este caso en C o en D, Sí. eliminas una de las incógnitas y ya puedes resolver. Ok. ¿Sale? profe, Sí, y profe. por ejemplo, ahí que usted empieza de D, Ajá. no de, ¿por qué lo toma inicia la operación desde el otro lado? ¿Cómo? Si es que, bueno, yo si lo hiciera, lo haría de D y luego haría la carga que baja puntual de mi triángulo. Ah, este de aquí, este de aquí, este Ajá. de aquí. Sí, ¿Ves? así sería o tiene que ser siempre desde... No, el orden de los factores no altera el producto. Si haces bien la suma de momentos, no debería de darte, se debería de darte lo mismo que a mí. Ah, ok. ¿Sí? Si empiezas, Ujú. yo por costumbre siempre inicio de izquierda a derecha. ¿Sale? O sea, si hiciera sumatoria de momentos aquí, por ejemplo, en C, iniciaría de todas maneras con la carga de 4.5, y luego la de 5, y luego la de 7, y luego B, y luego de Y. En este caso inicié de este lado, inicios con esta, luego con esta, luego con esta, y luego con esta. Ah, ok. ¿Sale? O sea, yo por costumbre siempre inicio de izquierda a derecha, A la pero tú derecha. puedes iniciar de derecha a izquierda y te debe salir exactamente Lo lo mismo. mismo. Pues de Ah, fijas la sumatoria va a ser igual. O sea, yo aquí tengo 4.5 toneladas por 7 metros. ¿Sale? Desde aquí hasta acá. Positivo. Y luego menos CY por 5 metros. De aquí a aquí. Más 5 toneladas por 4 metros. Sería esta, por esta distancia. Más 10.5 toneladas por 1 metro. Sí, sería este. Y eso me debe dar igual a 0. Si tú iniciaras de, de derecha a izquierda, te quedaría... déjame... mm, te quedaría 10.5 por 1 más 5
por 4 menos CY por 5 más 4.5 por 7 igual a 0. Si te fijas, son las mismas operaciones, pero bueno, el orden está invertido. En realidad, cuando las sumes te va a dar el mismo resultado. ok. Sí, porque el signo es exactamente el mismo. Ujú. ¿Sale? Sale, profe, Y este gracias. yo tengo positivo, aquí, a ti también te saldría positivo. Este yo lo tengo negativo, a ti también te da negativo. Este te da positivo también a mí, y el 10.1 también es positivo. Entonces, la suma es exactamente la misma. ¿Sale? Ok, entonces, resolvemos para calcular CY, ¿sale? En este caso tenemos que CY va a ser igual a 62 sobre 5, y eso es igual a 12.4 toneladas. Me dio un valor positivo, por lo tanto va hacia arriba, tal cual la estoy dibujando. ¿Sí? Lo coloco aquí. Ujú. Ahora hago sumatoria de fuerzas en Y para calcular DY. Tengo menos 4.5, sería esta, más 12.4, que ya la acabo de calcular, sería esta, CY, Ujú. menos 5, menos 10.5, más DY, y todo eso es igual a 0. Ok. Despejamos DY y nos da que DY es igual a 7.6. ¿Es correcto o no es correcto? Vayan haciendo. Los que siempre, los que A ver, siempre tienen la calculadora ahí a la mano. espera, profe. ¿Si les da eso o no? ¿Qué tal que me equivoqué? Bueno, para todos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Entendible? Sí, Sí, profe. ¿Sí? sí, profe. Es simplemente calcular reacciones, ¿vale? Únicamente que aquí la diferencia es que tenemos una articulación. Estoy poniendo eso porque luego hay varios problemas de estática o de estructuras que vienen así con articulaciones. Luego van a decir, nada, el profe de estructuras ni nos enseñó eso. ¿Vale? Entonces ya van a tener ese apunte ahí. Profe, ¿y cómo sabemos que, o sea, como para comprobar que las reacciones están bien? Para comprobar que las reacciones están bien, eso tienes que hacer precisamente sumar todas las fuerzas, te debe de cerrar en cero. Si no, o sea, obviamente como lo estás haciendo aquí, si tienes algún detalle ahí, te va a cerrar en cero porque lo estás haciendo con una cierta cantidad. Pero a la hora de estar dibujando el diagrama o estar calculando las ecuaciones, no te va a cerrar en algún punto. O sea, no va a cerrar, no te va a dar en equilibrio, entonces ahí ya te vas a dar cuenta que estuviste mal. Ah, ok. ¿Sale? De hecho, yo cuando estaba resolviendo lo estaba resolviendo como a la 1 de la mañana, el domingo. Y por ahí me falló en una distancia. Obviamente ya me doy cuenta un poquito más rápido, pero cuando estaba haciendo una de las ecuaciones dije, esto no lo va a cerrar. Ya lo revisé y no cerraba, entonces me tuve que regresar. ¿Sale? Pero eso ya es también un poquillo más de práctica. ¿Sale? Entonces, supongo que sí dio, porque ya nadie me dijo nada. Sí, sí dio, profe. ¿Vale? Ya le hice. Ok. Sí dio. Y luego dice aquí, entonces ya tenemos las reacciones en todos los apoyos, ¿están de acuerdo? Tenemos AB, tenemos BY, tenemos CY, Sí, Y. tenemos DY. Y de Y. Aquí, normalmente yo cuando es una articulación, normalmente pongo esto. Pongo, aquí no lo puse para que no se confundiera, ¿sale? Normalmente cuando pongo BY, por ejemplo, que es una articulación, pongo hacia arriba
o hacia donde me dé la reacción del lado izquierdo, y del otro lado, aquí mismo, pongo una flechita hacia el otro lado para Sí. saber que es una articulación, para saber que va de un lado En hacia arriba y del equilibrio. otro lado hacia abajo. ¿Sale? Es lo que yo hago normalmente. O si del lado izquierdo me hubiera dado hacia abajo, lo hubiera puesto primero hacia abajo y luego hacia arriba. Esto hacia arriba. ¿Sale? Así lo hago yo. Así que ya es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Maduración. O de cómo se acomoden ustedes. ¿Sí? Entonces tenemos AY, tenemos BY que va en ambos sentidos. Tenemos CY que va hacia arriba y tenemos DY que también va hacia arriba. Aquí no lo puse. Se me olvidó. ¿Sale? Ok. Entonces, una vez obtenidas las reacciones en los apoyos, ¿sale? Determinamos dónde se realizarán los cortes que nos ayudarán a definir las ecuaciones de la viga. ¿Sale? En este caso yo hice 5 cortes. ¿Sí? ¿Dónde voy a hacer el primer corte? Antes de la articulación. ¿Sí? En este caso, como no tengo otra carga que me altere aquí, tengo una carga distribuida, voy a hacer el corte antes de llegar a la articulación. ¿Sale? Un solo corte. Después, pasando a la articulación, tengo que hacer un corte donde se altere mi carga. En este caso, de aquí a acá, no tengo ninguna alteración de carga, ¿sale? No hay ni carga ni reacción. Pero en este punto sí. Ujú. Aquí tengo una reacción. Entonces, antes de llegar a la reacción, tengo que hacer un corte. Ok. ¿Sale? Sí, profe. Después, paso la reacción y tengo... Aquí Otro no hay corte. aquí no hay alteración de carga hasta llegar aquí, a esta carga de 5 toneladas. Entonces, antes de llegar a esa carga, hago otro corte. ¿Sale? Continúo en la viga. Este lo pudieran hacer o no, ¿sale? Yo lo hago por practicidad, para saber dónde inicia. ¿Dónde termina aquí y dónde inicia este? ¿Sale? Entonces, antes de que inicie la carga lineal, hacemos un corte también ahí. Ujú. Y sobre la carga lineal, también antes de llegar al apoyo, hacemos otro corte. Otro corte. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo claro? Si se fijan, los cortes se hacen donde antes de que haya una alteración en la distribución de carga. ¿Sale? O donde tenga una reacción, antes de donde tenga una reacción. ¿Sale? Ujú. Un corte aquí antes de llegar a la reacción, un corte aquí antes de llegar a la carga, otro corte aquí antes de iniciar con la carga lineal y otro corte aquí antes de llegar a la reacción. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Dudas hasta aquí? No, Ninguna, ninguna, profe. ¿Tanto No, hasta ahí Todo no, bien. profe. No. qué distancia hay que tomar antes del corte, profe? Por ejemplo, si tenemos la carga a 5 metros, la hacemos a 4.5. No. No, esa la vas a calcular tú. Ahí lo vas a dejar como una incógnita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo si te pregunto cuánto vale el momento aquí, en un punto aquí arbitrario, no sé, ¿sí? En 4.757, por ejemplo. Bueno, no, son 3 y 2, 5. Aquí como en 5.557. ¿Cuánto te da el momento? Cuando saquemos la ecuación, tú vas a decir, vas a sustituir en tu ecuación ese valor que yo te di de 5.557 y la misma ecuación ya te va a dar cuánto vale el momento ahí. Tú vas a tomar, o lo estarías tomando el corte, por así decirlo, para que no te confundas, un diferencial antes de llegar a la carga, o sea, una nada antes de llegar. ¿Sí? O sea, si lo vemos, ¿cómo lo dibujaré? O sea, tú tienes aquí la carga, ¿sí? Si lo ves así ampliado, un diferencial antes de llegar, o sea, una nada antes de llegar,
sería bueno, no, sí, un diferencial antes harías tú el corte en ese punto. ¿Sale? O sea, es como si fuera casi llegando. Si lo ves así microscópicamente, aquí harías el corte. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo checas. ¿Sale? Ah, ok. Para que sea Muy bien. más, un poquito más entendible a lo que me refiero. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? No, ninguna, profe. ¿No? ¿Nadie? ¿Los demás? Bueno, de mi parte no. Ni una. Ok. Entonces, seguimos, ¿sale? Hacemos el corte 1. ¿Sí? El corte 1 lo hicimos antes de llegar a la articulación, ¿sale? Sí. Aquí. Ujú. Entonces yo tengo una distancia X, desde aquí hasta antes de llegar a la articulación, ¿sale? Y mi límite de X va a ser desde 0, ¿sí? Hasta antes de llegar a 3 o hasta 3, si lo quieren ver así. ¿Sale? X va desde 0 hasta 3, eso yo lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo sé? Porque aquí yo sé que X vale, o sea que esta distancia desde el apoyo hasta la articulación vale 3 metros. Entonces yo ya conozco mi límite de X, ¿sale? X va a valer desde 0 hasta 3, ¿sale? Hago el corte, donde hago el corte se me genera un cortante y un momento, ¿sale? En este caso le vamos a llamar cortante 1 y momento 1. Y hago mi sumatoria de fuerzas para poder hacer mi ecuación. En este caso mi ecuación de cortante sería menos el cortante, porque va hacia abajo, más 4.5 toneladas, menos 3 por X. ¿Por qué 3 por X? Pregunto. Mm, X es la distancia y 3 es la carga. X es la distancia y 3 es la carga distribuida que está en esa distancia. ok. Si yo tengo 3 toneladas cada metro, Ujú. en X distancia, o sea, ya sea a 0.5, a 1 metro, a 2, 2.5, 3, la que sea, me va a dar 3 por X. Ok. ¿Sale? Cuando yo sustituyo el valor de la distancia que quiero, me va a dar la carga distribuida que va aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, por eso se pone menos 3 por X. Y esto es igual a 0, porque están en equilibrio. Si despejamos el cortante 1, si lo despejamos de esta ecuación, nos queda que el cortante 1 va a ser igual a menos 3X 3X más 4. más 4.5 toneladas. Ujú. ¿Sale? Esta sería mi primera ecuación de cortante. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Ujú. Ok. ¿Cortante siempre va a ser negativo? Normalmente siempre lo dibujo así hacia abajo. Ah, ok. ¿Sale? Muy bien. Después resolvemos para el momento. ¿Sí? ¿Dónde vamos a aplicar el momento? En el punto donde hicimos el corte. Aquí. ¿Sale? Aquí sí tienen que aplicarlo exactamente donde hacen el corte. ¿Sale? Aquí no puedes hacer momentos acá. No, tienes que hacer momentos en este punto. ¿Sí? Donde haces tu corte, ahí haces tu suma de momentos. Entonces tenemos menos 4.5 por X, ¿sale? Que sería esta fuerza de la reacción por la distancia X, ¿sale? Eso me da un momento, ¿están de acuerdo? Más 3X, que sería la carga, por la distancia sobre 2. Que en este caso sería X sobre 2. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo?
A ver, profe, otra vez ahí, X sobre 2, ¿por qué? Cuando tú tienes una carga distribuida, ¿dónde aplicas la carga equivalente? ¿Dónde se aplica? En centro. En el centro, de la distancia total Ahí ya. donde estás considerando la carga. Si, Sí, yo ahí, estoy, ahí. si yo estoy considerando que la carga está aplicada en X, pues multiplico por X sobre 2 para que me dé Ujú. la mitad de esa distancia. Sí, ya, profe. ¿Sale? Gracias. Entonces tengo 3X por X sobre 2 más el momento 1, lo estoy dibujando positivo, eso es igual a 0. ¿Sale? Despejo el momento 1 y me queda de la siguiente manera, me queda menos 3 medios de X cuadrada más 4.5X. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Normalmente yo acostumbro poner el exponente más grande primero, ¿sale? Por eso puse aquí, se fijan, por eso aquí puse la X primero y luego la constante. Y de este lado puse la X cuadrada y luego la X normal. ¿Sale? Aquí me queda menos 3 medios de X cuadrada más 4.5X. ¿Sale? Aquí no sé por qué no salió el punto, pero bueno, ahí está. ¿Sí? Y estas serían mis primeras ecuaciones de cortante y momento. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Sí? No lo dejaron muy convencidos, pero bueno. Y ahora hago un corte 2, ¿sale? El corte 2 va a ser aquí. Pero acuérdense, la estructura parte en dos, de donde está la articulación hacia un lado y de donde está la articulación hacia el El otro. otro. Entonces, en el corte 2, únicamente voy a considerar esta distancia, de aquí a aquí. ¿Sale? Que sería esta, ¿sale? Yo tengo una distancia X con un límite que va desde X va a valer 0 hasta 2, ¿sí? Y tengo aquí donde está la articulación, tengo una fuerza hacia abajo de 4.5 toneladas. ¿Sí? Que si recuerdan es la reacción que habíamos calculado ahí. Sí. ¿Vale? Me genera un cortante y me genera un momento. Donde hago el corte. Ahora sí, resuelvo para ese punto. Tengo menos el cortante, menos 4.5 toneladas, va a ser igual a 0. Por lo tanto, el cortante en ese punto va a ser igual a menos 4.5. Constante, es una constante. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora hacemos suma de momentos. Tengo 4.5 por X, sería esta por esta distancia, más el momento 2, y eso es igual a 0. Por lo tanto, el momento 2 va a ser igual a menos Menos 4.5 4.5. por X. ¿Sale? Y esta sería mi ecuación Tercera para ecuación. el corte 2. Ujú. ¿Sale? Creo que se va a parar la... Sí, queda menos del minuto. ¿Sale? Entonces ahorita, si se corta, ya saben, ahorita regresamos y